Buenos días y bienvenidos a nuestro canal, a Crecerse. Y el día de hoy, muy contentos, recibimos aquí en este foro a Roberto Colín, quien es un colaborador de nosotros, un colaborador muy cercano. Él nos apoya con toda la parte de las ideas y la parte de las grabaciones y las locaciones. Y pues todo esto nos ha traído a lo largo de este tiempo que llevamos trabajando en el proyecto de Crecerse. Entonces, bienvenido, Roberto, y finalmente aquí estamos. Sí, es una de las pláticas que hemos tenido muchas ganas de grabar. Gracias por invitarme a este proyecto, a estas historias que estamos contando, porque creo que son maravillosas estas veces que coincidimos en contar grandes historias, y creo que es importante platicarlas con los demás. Les platicamos un poco en contexto, ¿no? Nosotros fuera de los videos tenemos pláticas muy interesantes aquí con Roberto y con las personas que conocemos en común. Y una de ellas es justamente el poder de las historias, ¿no? Las historias que nos contamos. Y algo que tenemos tanto Roberto como yo es esto de la parte de cómo la historia, cómo nuestro lenguaje nos puede limitar. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, decía el filósofo Wittgenstein. Y sobre justamente esto de las historias que nos contamos, platícanos un poco cómo llegaste a esto y qué ha sido el cambio que has tenido, ¿no? Pues mira, yo llegué a las historias cuando me contaron una. Uh-huh. A veces como en los buenos tacos, uh-huh, lo importante no es el taco sino la salsa. Uh-huh. Lo importante de una buena historia no solamente es la historia, a veces es el antagonista, ¿no? Sí. Esa fuerza que va en contra de la energía que lleva el protagonista. Entonces, cuando a mí me contaron cuando se me presentó un gran antagonista, es cuando empiezo a dar cuenta de las historias. Y en mi caso el antagonista se llamaba cáncer. Me presentan este gran antagonista, ¿no? Y entonces, durante mucho tiempo yo sufrí, padecí y fui paciente del cáncer, ¿no? Vinieron las operaciones, las quimioterapias, y yo sufrí esta parte del antagonismo, ¿no? Una fuerza que venía en contra de mi vida, uh-huh, que se atraviesa y cambia todo, ¿no? Y entonces, cuando te empiezas a dar cuenta de que el antagonista en las historias viene no solamente para ir en contra de ti, o para hacerte sufrir, o para crear conflicto, que es la base de las historias, el conflicto, despierta una nueva forma de contarnos las historias. Y mucho tiempo después de muchas quimioterapias, después de mucha operación, me topo con Joseph Campbell. Con Joseph Campbell y el viaje del héroe, ¿no? Sí. Y entonces hay grandes libros que después podemos irles platicando, pero hay uno que se llama La enfermedad como metáfora. Y es este viaje para entender a tu antagonista. Esta fuerza que se presenta en tu vida para hacerte ver algo, ¿no? Un mensaje que inclusive te manda el cuerpo en una especie de diálogo para decirte, hay algo que necesitas ponerte a pensar aquí, ¿no? Y inicia el viaje. Y en el viaje del héroe de Joseph Campbell estás en una situación normal, sales de esa situación normal, algo se atraviesa, y entonces eso algo que se atraviesa empieza a irte a un nuevo mundo, uh-huh, sí, donde te topas guías, donde te topas fuerzas antagónicas que van en contra de tu energía y otras que te impulsas, que son los guías, y siempre está un dragón, uh-huh, ¿no? El dragón al que hay que vencer para poder obtener un tesoro, ¿no? Y mucho tiempo pensé que el dragón era el cáncer, ¿no? Una enfermedad que me estaba haciendo mucho daño. Y de repente, en este viaje te das cuenta muchas veces que el dragón no es el que tú pensabas. El antagonista no era el cáncer era un síntoma. Era un mensaje que te estaba dando algo mucho más profundo, ¿no? Y que a veces, no sé si te pase, que digamos, a lo mejor en los primeros pasos, en los primeros inicios del viaje del héroe, lo ponemos hacia afuera, ¿no? Claro, allá está afuera, cuando realmente este dragón de repente nos permite decir, oye, y si no está afuera, y empieza a ver algo, decir, y si está adentro, y si empezamos a explorar por nosotros, y entonces cuéntanos de ese viaje de afuera hacia adentro. Es que es increíble porque viene todo este viaje exterior hasta que te enfrentas, ¿no? Hay una estadía del viaje del héroe que es la cueva,
donde en todas las historias que hemos contado, en las películas de Hollywood, en todas estas historias de fórmula, llega el momento en el que el héroe se topa en contra del gran dragón, ¿no? Y el dragón lo derrota. El dragón lo derrota y lo tira, y inclusive se habla de la muerte del protagonista, ¿no? Protagonista es aquel que tiene mayor energía, por eso seguimos sus historias. Entonces, el protagonista tiene un sueño, tiene un camino, se topa con el antagonista, con este dragón que lo derrota, y esa derrota, que es la derrota aparente, le ayuda a darse cuenta que la lucha nunca no era hacia afuera, era hacia adentro. En mi caso, me doy cuenta de que había una desconexión entre mi vida, entre mi cuerpo, entre la historia que me estaba contando y lo que yo quería para el futuro de mi vida, ¿no? Viene esta gran lucha y entonces renacemos de la muerte del protagonista con esa información. Me doy cuenta de que no era en contra del dragón, no era en contra del cáncer, era entender lo que sucedía en mi interior. Y entonces el cáncer ya no se convertía en un dragón para derrotar, sino en un dragón para montar y aprender a utilizarlo a mi favor. Y viene todo el cambio y el héroe entonces aprende a domesticar a sus dragones, a sus egos, a sus miedos, a sus inseguridades, a sus enfermedades. Y con esa fuerza retoma el tesoro. El tesoro es haberse ganado a sí mismo, a su ser, a su conciencia. Se hace consciente de esto y regresa a la estadía primera, que es el pueblo donde comparte toda la aventura. Y es muy curioso, ¿no? Porque regresas al mismo lugar viendo las cosas totalmente diferentes, ¿no? No cambiaron las cosas afuera, sino cambiaron adentro. Y es justamente esta reflexión de la que nos hablan los maestros, nos han hablado a través de las diferentes tradiciones a lo largo de los años, los maestros, grandes maestros iniciados. Y nos hablan, ¿no? Realmente veas lo interior, ahí está. Joseph Campbell, creo que algo maravilloso que hizo fue ponerlo en este viaje, en este gran forma visual, y que bueno, ha sido, pues nos permite justamente contemplarla en hechos, como tú decías, vienen películas que está muy claro. Ahora, ¿qué pasaría? Y gracias por compartir esto tan personal tuyo, pero que nos puede ser justamente a cada uno de nosotros, ¿no? Como decías, enfrentarnos a nuestros miedos, porque eso es justamente, más allá de esos miedos, hay todo un mundo por descubrir. Recuerdo una frase de una película que decía, le preguntaban a una de las protagonistas, ¿no? ¿Cómo se siente ser una dama inglesa, ¿no? ¿Cómo estás, mi lady? Y ella decía, no es un nuevo día, es un nuevo mundo, whole new. Todo diferente, porque yo he cambiado. Y entonces si yo cambio, mi entorno cambia, y entonces regresar al lugar del punto de partida de una manera totalmente diferente. Con una conciencia. Y yo lo que creo que aprendí también en ese momento es el poder de nuestras historias. Al final la mente es una máquina de crear historias. Nosotros interpretamos el mundo que nos rodea. No es que exista una realidad, siempre estamos interpretando. Y lo que podemos llamar realidad es lo que tú y yo coincidimos en nuestras interpretaciones. Pero la mente es una máquina de generar historias. Todo el tiempo estamos generando historias. Y somos esas historias. Esas historias no solamente marcan nuestra personalidad y nuestro camino, sino llegan a configurarnos mentalmente. Llegan a tener tanto poder que podemos, a través de esas historias, llegar a los hitos más altos que la humanidad ha tenido o a los más bajos que hemos tenido. Pero todo es interpretación de historias. Y entonces la hipótesis es, si soy mis historias y esas historias me pueden llevar a lugares donde no sabía que podía llegar tanto arriba como abajo, vibración alta y vibración baja, ¿podría yo editar mis propias historias? ¿Puedo yo tener el poder de editar lo que me pasa de tal manera que haga que las historias que más me funcionan tengan más poder en mi vida y que las que no me funcionan no la tengan? Y entonces a partir de ahí empieza algo bien interesante. Las historias que me tienen aquí en este momento, en esta realidad, ¿son las historias que yo quiero para mi vida?
a veces es imposible que nos pasen cosas, ¿no? Todo mundo atrás tenemos una historia que no nos gusta, que ha influido para mal en nuestras vidas. Son lo que muchos autores hablan, las historias defectuosas. Defectuosas porque no las hemos sabido editar de la manera correcta para poderle sacar a este dragón antagonista y poderlas entender bien. Son historias fantasmas que no nos gusta enfrentar, que no nos gusta ver, que no nos gusta revisitar. Sabes, ahorita, por ejemplo, escuchándote, recuerdo de diferentes áreas, ¿no? Cómo coinciden en esto, ¿no? Ya hablamos un poco de la parte de las diferentes, los ámbitos espirituales a grandes rasgos, que lo hablan desde hace milenios esto, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora la neurociencia es la plasticidad del cerebro. Claro. Por ejemplo, un autor extraordinariamente exitoso con la parte de los hábitos atómicos, y los hábitos atómicos, una forma que nos sugiere el autor de hacernos es vestirnos, comportarnos, asumir una personalidad de lo que queremos llegar a ser, claro, que es justamente esto de hacer una historia de la que me hace sentido. Claro. Y recordando ahora lo que nos comenta acerca de cómo estas historias no están editadas del todo, las que no tenemos, somos resultados de claro, todas esas historias, pero de llegar un momento de decir, oye, pues no me siento bien con esto, puede haber una nueva perspectiva. Y creo que en nuestros entornos, que es algo que tú sabes que es algo que ayuda bastante, ¿no? El entorno, los amigos, la familia, la empresa, cómo nos vamos relacionando, cómo va afectando todo esto, y nos dice, hay algo más, claro, hay algo más. Claro. Y además, creo que hay dos problemas principalmente. Estamos hablando de historias defectuosas, y muchas veces cuando analizamos nuestras historias defectuosas o nuestras historias no tan potentes, lo que pasa es que a veces estas historias no las narramos nosotros, nos las narraron. Muchas veces estas historias no las protagonizamos nosotros, dejamos que otras personas las protagonicen. Entonces, cuando yo tengo una historia que me duele, una que me incomoda, que no puedo visitar, y está ahí como un fantasma molestando, pero saliendo en los momentos donde más me puede hacer daño, ¿no? Si yo no edito esa historia, si yo no la entiendo y si yo no le saco la energía, porque al final las historias son energía. Claro. Conocemos grandes historias que han movido a grandes personas. Los iluminados, al final, conocemos de ellos las historias. Ya no están aquí físicamente, pero sí persisten sus historias. Claro. Entonces, cuando yo no protagonizo mi historia y dejo que alguien más la protagonice, sea papás, sea pareja, sea trabajo, sea un protagonista más arriba que narra mi historia y la domina, yo no puedo recibir esa energía porque alguien más tiene el protagonismo de esa historia. Y regreso a la idea, el protagonista es el que más tiene la energía, sí, es el primero nacido, y por eso, o el primero llegado, y eso te habla de la energía, ¿no? La cámara en una película, en cualquier historia, o la narración, va a seguir al que tiene la energía, ¿no? Todos los demás se convierten en actores secundarios, pero la historia se va a ir sobre el que más tiene la energía. Cuando yo he renunciado a esa energía, dejo que alguien más sea protagonista de mi propia historia, o que alguien más la narre, porque ahí viene un punto bien interesante. Muchas de nuestras historias no las narramos nosotros, dejamos que alguien más nos la narre. Y nos la vamos creyendo y se va a convertir en una historia que no es nuestra, sino es, como bien dices, de alguien más. Exactamente. Que en su momento a lo mejor le hizo sentido o no, no lo sabemos, pero que no es mía. Y que muchas veces esa historia, narrada por alguien más, jala esa energía hacia otro lado, hacia otra persona. Y es cuando surgen los rencores, es cuando surgen los miedos, es cuando surge mi incapacidad de poder avanzar en mi propia historia. Porque estoy atorado, porque estoy dejando que alguien más narre mi historia. Entonces, hay elementos para poder editar esa historia. Cosas maravillosas que hay varios ejercicios, pero ahorita recuerdo 4 elementos que son muy padres para poder editar tu historia. La primera es el renglón. Todos escribimos sobre renglones, ¿no? Y hay una frase muy, muy famosa de Dios escribe sobre renglones chuecos, ¿no? Muchas veces nosotros escribimos sobre renglones chuecos. Eso se llama contexto. Cuando yo me doy la oportunidad de revisitar mis historias y digo,
voy a ponerle una calificación del 1 al 10 a mis historias. ¿En cuanto a qué? Salud, relación, trabajo, realización personal, mi comunidad. Entonces voy a poner calificar y ver en cuáles de esas historias tengo menos calificación. Y darme cuenta por qué. Ok, aquí hay una historia que me duele. Con mis papás, con mi pareja, con mi trabajo, con mi propia realización. Hay algo que tengo atorado ahí, ¿no? Y entonces nos damos cuenta qué historia me estoy narrando ahí, ¿no? No puedo tener un buen trabajo porque no estudié lo suficiente. ¿Por qué no estudié la ley de los 3 porqués? ¿Por qué no estudié lo suficiente? ¿Por qué tuve problemas cuando era joven? ¿Por qué tuviste problemas cuando era joven? Porque tenía problemas en la familia, ¿no? Y entonces ahí está la historia que nos duele. El núcleo de la historia que nos duele. Y la visito. Entonces la primera, los renglones. ¿Cuál era el contexto alrededor de lo que viví? Cuando yo entiendo el contexto, empiezo a entender la historia, ¿no? Ya desde este lado, ya desde un plano más consciente. De hecho, justamente esto de la conciencia es darte cuenta. Es darte cuenta. O sea, ahí está la historia, darte cuenta y darte cuenta de esto, de que eres tú el protagonista, estás retomando tu protagonismo, regresando tu energía a ti, para entonces decir, ¿y ahora hacia dónde quiero llevarla? Hacia dónde quiero llevarla. Y esta parte de darse cuenta, hay una herramienta muy padre, es esta. Ya revisité, hice los 3 porqués y me doy cuenta dónde está el núcleo de mi historia defectuosa. La historia que no me está dejando en paz, mi fantasma, ¿no? Al final el fantasma es una historia que nadie se ha atrevido a develar, ¿no? Y entonces causa daño, no por ser fantasma, sino porque todo mundo crea la historia de ese fantasma y le da fuerza, ¿no? En lugar de quitarle la sábana y darse cuenta que no había nada ahí, ¿no? Hay esta herramienta te ayuda a darte cuenta quiénes eran los personajes. Entonces, tengo un momento en mi vida donde, pongo mi ejemplo, donde llegué, después de una quimioterapia, llegué a urgencias muy mal. Con neutropenia me habían bajado las defensas y me sentí muy mal. Yo había tenido momentos de diarrea, estaba yo muy mal, ¿no? Y entonces esa historia me la cuento desde el punto de vista que yo vi. Vamos a ampliarla. Y entonces revisito esa historia. Y no la voy a contar solamente desde mi punto de vista. Vamos a contarla desde el punto de vista de mi mamá, cómo lo vio, porque ella me acompañó. Ahora, lo voy a contar desde el punto de vista, desde luego son proyecciones, son cómo yo pienso que lo vivió alguien más, cómo lo vivió la enfermera que me recibió, cómo lo vivió el doctor, cómo lo vivió el camillero, cómo lo vivió mi esposa, cómo lo vivieron mis hermanos. Y en ese momento, en ese ejercicio, empiezo a dar contexto a la historia. Y me doy cuenta de que no estaba yo ahí, solamente yo, sino que había un montón. Pongo los renglones alrededor de mi historia y me doy cuenta de toda la gente que había ahí. Eso me lleva un poquito a la conciencia. La segunda herramienta es la de escribir. Cuando yo escribo esa historia paso de aquí a acá y la concretizo. Escribir tiene un poder impresionante. Entonces voy a ponerme a escribir todo lo que pasó en ese núcleo de historia defectuosa. Pero no queremos que seas políticamente correcto, no queremos que tengas ortografía, queremos que saques todo, ¿no? Escribe todo lo que pasó, todo lo que viviste, cómo te sentiste. Si tienes que decir groserías, dila. Si tienes que escribir, el chiste es que tú plasmes todo lo vivido en esa historia y la bajes. O sea, de hecho, es justamente, vamos entendiendo, esto lo veo de una manera diferente. Claro. Estos pensamientos los voy bajando, los voy haciendo algo más real, más tangible, como sea, no importa la forma, el detalle es cómo salen. ¿Cómo sale? Porque es importante ver cómo sale. Yo lo salgo con enojo, lloro, me descoloco, salen las palabras desordenadas, todo eso. Y una vez que la puedo bajar, hago el tercer ejercicio, que es el detector, perdonen la palabra, el detector de mierda. Así lo dice un autor. El detector de mierda. ¿Qué es? Todas las historias salen y vienen revueltas y los sueños son eso, ideas, historias revueltas. Cuando yo me doy cuenta
que la historia que me estoy contando no es mía, pasa por todos los filtros, ¿no? No es mía, no es verdad, la estoy interpretando, está siendo fruto, porque muchas veces eso pasa. Las historias que me cuento nunca sucedieron, pero son construcciones que me hice, que se hizo la mente para protegerse. Entonces yo me empiezo a contar, esto que están diciendo ahí, está haciendo un chisme acerca de mí, no está pasando, pero mi sistema lo está interpretando como que es real. Entonces tenemos que desarrollar el crap detector, el detector de mierda. En el momento en que estas historias se empiezan a formular en la cabeza, yo digo, alto, esta no es mi historia. Es como un editor. Como un editor. Editas, decir, oye, esto no va aquí, claro. ¿no? Esto no va aquí, esto no va acá, y te quedas entonces con esto. Exactamente. Y te das cuenta, te haces consciente de tus historias. Muchas veces yo estoy en algún lugar y empiezo a ver que hablan por ahí y se ríen. Y yo, están hablando de mí. Se están riendo de la playera que traigo puesta. Y porque desde la mañana yo sabía que esta playera no me la debía poner. Pero ellos me están confirmando que no me la debía poner porque se están riendo de mí. No es cierto, está pues en otro lado, pero mi cabeza interpretó por protección todo esto. Entonces, cuando yo soy capaz de ver el detonante, se acaba de formular en mi cabeza una historia de mierda. Uh-huh. La detengo y digo, a ver, espérame tantito. Esto puede ser que sea o que no sea. La decisión de que la historia se forme en mi cabeza o que no se forme es mía, solo mía. Y ahí tienes ya un avance. Entonces, pusiste los renglones, escribiste, detectaste cuáles no eran las historias y hay una herramienta poderosísima que es la cuarta, que es la goma de borrar. ¿Cuál es la goma de borrar? La gratitud. Cuando tú ves la historia con gratitud, te das cuenta de que no es que tú borres y reescribas. No tuve un conflicto con mi papá, lo borro. Fue muy bien en mi vida con mi papá. No se trata de borrar lo que sucedió. ¿Aceptación sería? Se trata de agradecer lo que sucedió y borra la parte negativa de esa historia. Ajá. Y la reformula, ¿no? Ya te habla de un nivel de conciencia, porque hay historias bien difíciles de borrar. Una violación, un asalto, un abandono, una humillación, son bien difíciles de borrar. Pero no se trata de quitarlas si no sucedió. Se trata de borrarlas con el agradecimiento y llegar al punto de autoconciencia de decir, agradezco esta historia porque me ha construido, porque es parte de mi vida, porque allí está. Y esto puede convertirse o en un cúmulo de energía que yo utilizo para el bien, para mi propio bien y el bien de los demás, o se convierte en un tumor, como en mi caso. Claro, justamente el darte cuenta, enfrentarlo, claro, y a través de elementos que ya tenemos y justamente a través de esto que tú fuiste haciendo, resignificar las cosas, ¿no? Es eso. Y la palabra resignificar. Resignificamos con gratitud, resignificamos con perdón. El perdón sale automáticamente. Nos conflictamos mucho por la parte de tengo que perdonar. Antes de perdonar tienes que agradecerlo. Sí, completamente de acuerdo, porque uno puede decir, hay personas, ¿no?, que perdonan condicionadamente. Y aquí tiene que haber el previo donde decir, ¿sabes qué? No es que te perdone, sino agradezco. Claro. Y ese agradecimiento como que envuelve un manto, yo creo que es lo que nos han tratado de claro. decirle diferentes tradiciones, maestros y maestras de todos ámbitos, ¿no? Desde la parte del cine, desde la parte de las novelas, obviamente la parte espiritual, que nos dicen esto, ¿no? Agradece. Claro. Porque al agradecer estamos desde otra perspectiva, viendo las cosas. Claro. Y entonces ahora sí, el perdón creo que viene en forma automática, ¿no? Y regresando al viaje del héroe, imagínate que siempre pensaste que tu dragón, tu antagonista, estaba en esta parte. Un padres, algún agresor, una historia que te tocó vivir, una enfermedad que te tocó vivir. Y de repente pensaste que este era el dragón, tu antagonista, que no te dejaba vivir, que no te dejaba estar consciente. Llegas, lo enfrentas, lo entiendes, ves su contexto, ves cómo lo vivió de diferentes lados, agradeces que exista, y entonces este dragón abre la boca y te entrega su regalo, que es una historia
sana. Es una historia de cual tomas llamémosle el tesoro, la pepita, la pepita de oro, sí, que te da y tomas esa energía y te sirve para la siguiente. Claro. Porque no significa que vayamos a tener solamente una. Esto es un ciclo ascendente. Porque después de esta aventura sigue otra, y sigue otra, y sigue otra, con diferentes antagonistas, con diferentes personas que se acercan a ayudarte. Así es. Y si tomamos esta perspectiva, la vida cambia totalmente, ¿no? Y entonces se vuelve a decir, hoy vamos siendo, desarrollando nuestra vida, desarrollando nuestro potencial. Y me acuerdo aquí un poco la frase que tenemos en Crecerse, ¿no? Para llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos. Claro. Que es justamente, estamos construyendo nuestras historias, claro, desarrollando nuestras historias, reeditando nuestras historias, porque estamos retomando todo nuestro poder personal, que le llaman los maestros. Y yo creo que es eso. Nuestras historias no solamente nos mueven a nosotros, nos dan dirección, sentido, principio, final, nos llevan hacia un lado, sino que también modelan nuestro pueblo, nuestra aldea, sí, que es la gente la que tenemos. Y grandes historias han movido a muchas aldeas. Claro. Entonces, se trata de saber qué quiero para mi vida, qué quiero para mi historia. Al final, tenemos un tiempo minúsculo para escribir nuestra historia. Si en verdad supiéramos cuánto tiempo tenemos para escribir, no desperdiciaríamos la historia en todas esas cosas que no son reales. Tenemos bien poco tiempo para escribir nuestra historia. ¿Qué quiero yo escribir? ¿Quiero escribir una historia normal y común y corriente, o quiero una leyenda de mi propia vida? Quiero trascender con el mito de mi propia historia y convertirlo en una gran leyenda que arrastre grandes aldeas. Sí, como este poema maravilloso que dice, bueno, y la vida continúa, y tú qué quieres escribir, qué verso quieres, con qué quieres contribuir, claro, ¿no? Si estuviéramos conscientes con esto, justamente lo que haríamos sería entonces, como bien comentas, decir, oye, del espacio breve que estaremos en esta vida, ¿cómo lo quiero aprovechar? ¿Cómo lo quiero aprovechar? Y en base a eso, revisitar este tipo de técnicas narrativas que nos permitieran ver lo mismo que está pasando de manera diferente, porque quien cambió no fue el entorno, claro, sino cambiaste tú. Claro. Tú haces que cambie todo el sistema alrededor tuyo, ¿no? Claro. Y en mi caso, yo, a partir de que me empiezo a contar una historia diferente, ante la quimioterapia, de repente yo llegaba a la quimioterapia y decía, esta mugrosa bolsa de químico me está haciendo mucho daño, y es como las sanguijuelas que nos poníamos en la edad medieval, ¿no? Una barbaridad, y en el futuro los doctores dirán, es que cómo se ponían químicos para sanarse el cáncer, ¿no? Era la historia que me contaba. Desde luego la bolsa era una bolsa que a mí me hacía mucho daño. Cuando me doy cuenta que puedo yo editar esa historia, digo, me topo con un libro que se llama El Emperador de Todos los Males, que narra toda la historia de lo vivido por el ser humano, toda la gente que tuvo que morir para entender lo que es la quimioterapia, para que una bolsita pudiera llegar a mí. Todos los investigadores, todos los científicos, todas las personas que tuvieron que dar su vida para encontrar la fórmula correcta y que hoy yo tuviera una bolsa de cisplatino. Entonces llego y me doy cuenta de que no es una bolsa maldita que quiere destruirme junto con todo y el tumor, ¿no? Es la suma de la fuerza, de la esperanza, de la investigación y de la vida de muchas personas, y yo la recibo con gratitud. Que es justamente el momento donde agradeces, cambias y dices, en lugar de decir esta bolsa que no es para mí, que me está causando todos estos males, a decir, oye, todas las personas, todos esos seres que estuvieron antes, y agradezco a todos ellos y a ellas. Y creo que hay algo importante. Las dos historias son igual de ciertas. O sea, sí es una bolsa que hace daño, pero también es una bolsa que tiene esto. Las dos historias yo las puedo interpretar y decir que son verdaderas. ¿Cuál elijo yo? Que esa es la libertad del ser humano. Elegir las historias que nos construyen y nos dan energía. Porque inclusive esta historia reformula mi sistema, le da fuerza a mi sistema inmune para aguantarlo, me da a mí la energía para que esa quimioterapia, que es un fantasma, porque en el momento, y el mismo cáncer es un fantasma, ¿no? Cuando te dicen la palabra cáncer ya te contaste toda la historia. Y viene un peso muy fuerte. Cuando reinterpreto, revisito
esa palabra, soy capaz de darle la vuelta y que mi propio sistema reaccione. Y yo soy capaz de hacer que mi sistema inmune, mi cuerpo, mi capacidad de sanar, crezca a partir de la historia que me estoy contando positiva o la baje. Fíjate, ahora me recuerdo esto de rendirte, la palabra rendirte en el sentido de decir, bueno, no entiendo esto, pero me rindo, y eso da una apertura a poder decir, sabes que agradezco esto, y al agradecer cambia la actitud, y esa rendición permite tomar esto bueno que viene, en este caso en la bolsa de los químicos, claro. Y entonces tu sistema lo recibe con agradecimiento en lugar de un rechazo, y entonces cambia la cosa. Lo mismo, pero diferente, a través de una historia, a través de una conciencia diferente, de ver las cosas mismas, pero diferente, ¿no? Claro. De una forma muy diferente. Y lo dice Víctor Frankl. Víctor Frankl lo dice, es la libertad máxima del hombre es qué historia me quiero contar. Si le estoy lamiendo las botas a un soldado nazi o estoy haciendo lo necesario para regresar a mi casa. Es mi libertad. Yo soy el que soy dueño de mis historias. ¿Soy capaz de darle esa vuelta o soy víctima de las historias que otras personas me han contado? Entonces, un poco para ir cerrando esto, el poder de la historia, el poder de nuestras historias, de nosotros tener como nuestra batuta de decir que sí y que no. Un poco a lo mejor ahora en forma imaginaria viendo al Harry Potter de cada uno de nosotros, ¿no? Claro. Decir, ¿sabes qué? Cómo esto sí, cómo esto no, cómo cambia la magia que tenemos cada uno de nosotros para llegar, como el caso de una congregación religiosa, ¿no? El magis, los jesuitas, ¿no? El magis que tenemos para entonces pues llegar al cenit de lo que podemos llegar a ser, ¿no? Claro. Y yo creo que es el mensaje con el cual quisiéramos compartir a las personas que están viendo tu canal. Yo soy libre de crear mis propios fantasmas. De hecho, yo los creo muchas veces inconscientemente. Si soy libre de crearme mis propios fantasmas, también puedo ser libre de crearme mis propias leyendas y de configurar mi vida de tal manera que me lleve a donde yo quiero, porque yo soy el dueño, yo soy el protagonista. Y la invitación es esa, que cada uno de ellos se vuelva protagonista de su propia historia. Claro, retomar nuestro poder personal, nuestras historias, nuestra narrativa. Creo que estamos en un momento maravilloso en la actualidad, con la cantidad de herramientas puestas en diferentes ámbitos, en muy diferentes ámbitos. Entonces te invitamos a ti, amigo que nos estás viendo, amiga que nos estás viendo, a que reescribas tu historia. Gracias, Roberto, por este maravilloso Gracias a ti. resumen de la historia, de tu historia, en una de tus historias que reescribiste. Y a través de estas historias nosotros podemos narrarnos de manera diferente y ver que la vida, el tiempo que tenemos, este breve tiempo que tenemos en esta vida, podemos de mejor manera aplicarnos a dejar lo mejor de nosotros mismos, porque como decimos en el canal, en Crecerse, hagamos todo lo necesario para que tú llegues a ser la mejor versión de ti mismo. Gracias, amigos, por seguirnos. Síganos en nuestras redes sociales y continuaremos con otros temas de interés para todos ustedes. Gracias. Gracias, Roberto.